Un ser con cara de gato intentó abusar de mí en la Ciudad de México. Hola Pepe, me encanta escuchar tus relatos. Permíteme contarte la mía. Todo comenzó en San Pablo, muy cerca del Metro Rosario aquí en la Ciudad de México. Mi mamá me contó que cuando era bebé y aún no caminaba, me dormía en medio de mi papá y mi mamá. Pero en una ocasión, por alguna extraña razón, en la madrugada me encontraba sentada en uno de los burós que estaban al lado de la cama. Eso no tenía sentido, pues no podía haberme movido yo sola. Además de eso, recuerdo que todos en la familia me decían que yo siempre estaba jugando con un amigo imaginario. Platicaba con él e incluso me reía, lo cual asustaba mucho a todos, porque eso era muy constante. Pasó un tiempo, y cuando tenía aproximadamente unos 3 años, nos mudamos a una vecindad cerca de la zona. A pesar de que en ese tiempo aún era muy pequeña, recuerdo todo con mucha claridad. Cabe mencionar que cerca de ese lugar había una antigua y gran hacienda, pero volvamos al punto. En este nuevo lugar donde mis papás rentaban, había un ventanal muy grande, y todas las noches veía a varias personas de una época antigua, hombres con sombreros altos y mujeres con vestidos y paraguas, como de la época colonial. Lo inquietante era que siempre se burlaban de mí y me decían muchas groserías, aparte de que nadie más los veía. Yo lloraba y le contaba todo a mi mamá, así que ella, cansada de todo esto, decidió llevarme a curar de espanto. Nos mudamos de casa y ya no volví a ver a esos espíritus. Después de esa situación pasó mucho tiempo y ahora vivíamos en el Estado de México, específicamente en Coacalco. Para este tiempo, mis papás se separaron y me tocó irme a vivir con mi papá. En ese entonces yo tenía 17 años y empezaron a sucederme cosas muy extrañas. Recuerdo que en una ocasión me pasó algo muy raro y que fue el inicio de todo. Y es que a mí me gustaba mucho desvelarme. Esa vez eran alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba en mi cuarto en la computadora, con la cabeza apoyada en la ventana. De pronto, algo golpeó la ventana con mucha fuerza, como si hubieran lanzado algo grande. Incluso pensé que del golpe se rompería el vidrio, pero no fue así. Comencé a sentir una sensación muy extraña. Era como una energía muy intensa. Así que mejor decidí irme a dormir con mi papá, en la habitación contigua. Durante el resto de la noche estuve escuchando como que rasguñaban la pared que dividía ambas habitaciones. Yo tenía mucho miedo, pero no dije nada. Al día siguiente, mi papá me preguntó que si había escuchado los rasguños, y fue entonces cuando caí en cuenta de lo que estaba sucediendo, y que no había sido solo mi imaginación. Las siguientes noches también me asustaron. Golpeaban mi ventana repetidamente. El sonido era similar al de golpear el vidrio con una uña larga. Esto ocurría con frecuencia, y aunque yo no le prestaba atención era bastante inquietante. Poco después, todas las noches antes de irme a dormir, empezó a aparecer la silueta de un hombre al lado de mi puerta. Te prometo que yo rezaba con mucha devoción para que se fuera, e incluso de la desesperación hasta le decía groserías, pero nada funcionaba. Me parecía muy extraña su apariencia, ya que nunca había visto nada similar. Era una persona alta, fuerte, y lo más extraño de todo es que tenía cara de gato, pero como esos gatos egipcios, con arrugas en la piel. Suena ridículo, pero después de algún tiempo llegó un punto en el que me acostumbré a verlo. Estaba siempre conmigo, pero mis relaciones no duraban mucho, y la mayoría de las personas con las que salía decían que ya habían visto a ese ser cerca de mí, lo cual los asustaba mucho, e incluso me decían que los veía con mucha furia. Cabe aclarar que nunca le conté nada a nadie. Después de un tiempo, mi papá se fue a Estados Unidos, y yo me quedé bajo el cuidado de unos tíos que vivían en la zona. Dormía en una habitación sola, y una noche me ocurrió lo que llaman la subida del muerto. Pero lo raro es que yo estaba despierta, pero estaba acostada en mi cama. Pude ver a ese ser flotando sobre mí, con una expresión muy fea. Sentí un miedo descomunal, el más grande que había sentido en toda mi vida. Hice lo mismo que la primera vez que lo vi. Comencé a rezar, a decir groserías, gritar lo más fuerte que pude y pedir ayuda, pero por alguna razón nadie me escuchaba. Lo miré a los ojos y me di cuenta que estaba muy enojado. De repente, algo tomó el control de mis piernas y comenzaron a abrirse lentamente, solas.
No sabía qué estaba pasando, pero estaba segura de que nada de eso era bueno. El miedo me paralizaba, pero de pronto me di cuenta de sus intenciones. Con coraje y mucha fuerza le grité: ¡Ya basta! Ese ser rugió fuertemente como un animal grande y se fue por la ventana. Yo estaba en shock, agotada, y solo pude ver cómo se movía la cortina a lo lejos, por donde se había ido. Tiempo después, conocí a una señora que lee vidas pasadas, y ella, sin yo contarle nada, me dijo que tuviera mucho cuidado, porque en una de mis vidas pasadas fui pareja de un faraón egipcio, que había sido una persona muy importante en su época, y supuestamente estaba obsesionado conmigo. Esta persona no descansaría hasta llevarme con él. La señora insistió mucho en que él buscaba mi muerte, para que por fin pudiéramos estar juntos. Yo estaba muy intrigada, pero poco después de esto conocí a mi esposo, y aunque seguía viendo al hombre cara de gato, por alguna razón a él no lo asustaba. Poco tiempo después quedé embarazada de mi primer hijo, y justo ahí fue cuando dejé de ver a ese ser. Hasta el día de hoy han pasado casi 11 años desde que lo vi por última vez.